No es información, es para vivir. Es una doctrina práctica, para contemplar, importante, pero también para vivir, tiene consecuencias prácticas. Hay que difundir la Biblia. Cuando uno recibe cosas buenas, naturalmente queremos comunicarlo. Y por último, defenderla. 3 cosas positivas: conocer, vivir y difundir, pero también hay que ponerse con valentía y defender la Biblia. Es una actitud apologética necesaria, no es lo más importante, pero sí es importante. Bien, primero, la gran pregunta es ¿qué es la Biblia? Luego, ¿cómo es la Biblia? ¿Qué características tiene la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el contenido? Y lo más importante es cómo interpretar. Es lo último que buscamos, cómo hay que interpretar este texto. Para eso es importante saber qué es, cómo es y qué dice la Biblia. Pero el fin es interpretar. Bien, para decir qué es la Biblia, vamos a hacer 2 cosas. Una definición y una comparación con otro misterio. La definición la tomamos de la Constitución Dogmática sobre la revelación del Vaticano II, del Concilio Vaticano II, sobre la revelación, y se llama Dei Verbum. Y dice así: la Biblia es la palabra de Dios, muy especial, palabra de Dios, en cuanto consignada por escrita. No es toda la palabra de Dios, es una parte, digamos. Y a través de hombres inspirados por Dios. Tratemos de explicar esta definición, es muy sencilla, pero es esencial, nos dice los puntos más importantes de la idea que tenemos los católicos de la Biblia. En primer lugar, palabra. ¿Qué quiere decir palabra? Si yo tengo algo adentro y les quiero comunicar, les quiero decir algo, lo que yo pienso, lo que yo siento, uso palabras y así revelo. Así demuestro lo que tengo adentro. Eso es la palabra de Dios. Dios comunica lo que tiene adentro, sus misterios, por medio de la Biblia. Y es palabra de Dios. Es una parte, dijimos, en cuanto consignada por escrito. Hay muchas otras cosas que no están escritas y que son parte de la revelación pública. Sabemos que hay este triángulo: Biblia, tradición y magisterio. La Biblia es la revelación en cuanto escrita y la tradición es la revelación en cuanto que se transmitió oralmente, pero también hay otras cosas importantes. La predicación de los santos padres, escrita y oral, la arquitectura, el arte, la liturgia, cosas que se transmitieron de otro modo, no por escrito como la Biblia, sino de otros modos. Todo eso se llama el depósito de la fe. La fe está depositada en estas 2 fuentes y la Iglesia toma de este depósito todo lo que enseña. La Iglesia recibe este depósito, la custodia, la interpreta y lo transmite. Entonces es importante, ¿no? Vamos a ver que el protestante justamente va a decir solamente Escritura. Nada de papas, nada de tradición, la Biblia. Eso es un error. Y los católicos tenemos muy claro este punto. Bien, Dios quiere revelarse a los hombres a través de otros hombres. Y este es el misterio. Dios podría haberse revelado directamente a cada uno de nosotros, pero quiso hacerlo a través de otros hombres. Y por eso es que les dio a algunas personas muy particulares, los escritores sagrados, los agiógrafos se dice, les dio un carisma, una gracia muy, muy especial, que se llama la gracia de inspiración bíblica, que es una gracia gratis data, o sea, gratis. Ningún escritor, pensemos en Mateo, él no merecía esa gracia. La recibió para bien nuestro. Es una gracia transeúnte, o sea que solamente en ese momento de escribir se le da la gracia. No es que todo lo que decía Mateo y todo lo que escribía era Biblia, no. Solamente para escribir ese texto que después quedó como Biblia. ¿Cómo entender este misterio? De que Dios quiere transmitir sus pensamientos, sus misterios a través de hombres. Es un misterio, no lo entendemos. ¿Y qué hacemos? Vamos a buscar dentro de las realidades creadas cosas que nosotros sí podemos entender. Así explicamos todos los misterios. Lo que Cristo dice en la Biblia, lo que se revela, es cómo, eso se llama analogía. Hay una cierta semejanza, pero hay también diferencias. Para explicar filosóficamente qué es lo que pasa cuando Dios inspira a un autor sagrado, se
recurre a este concepto, a este principio filosófico de la causalidad instrumental. Con esto es la base filosófica. ¿Sí? Así uno entiende lo que pasó o entiende un poco lo que pasó. Pensemos en un pintor. Esto es causalidad instrumental. Un hombre, causa principal, usa instrumentos para producir un efecto. Acá vamos a encontrar, él es el actor principal, lo más importante, pero también son importantes los elementos que usa. Tiene que elegir bien los instrumentos y tiene que manejarlos bien. Y en el efecto encontramos huellas de la causa principal y la instrumental. Estas líneas corresponden al grosor del pincel, los colores a los colores elegidos, pero el modo de pintar corresponde a él, a la persona. Él es lo más importante. Dos causas, una principal, instrumental, tienen un mismo efecto. Y en el efecto encontramos las características de esas dos causas. Ahora vamos a la Biblia. Dijimos que era una analogía. Este misterio es más o menos algo así como la causalidad instrumental, en donde Dios es la causa principal y usa el instrumento, no usa un pincel, usa un ser humano. ¿Sí? El apóstol es un ser humano, los escritores sagrados son humanos y el efecto es la Biblia. Entonces en la Biblia encontramos huellas de Dios, características que nos van a hablar de Dios y del autor humano. En la Biblia Pablo habla a su modo. Vamos a encontrar el modo de ser de Pablo en la Biblia. Pero también, como sabemos que Dios es el autor principal, vamos a encontrar cosas de Dios. Pero era una comparación, hay que distinguir, ahora hay que purificar. ¿Por qué? Porque Pablo no es un pincel que no piensa, que no siente, que no decide. Pablo es un ser humano y Dios quiso usar, y es un misterio, cómo Dios puede usar como instrumento, sin violentar la libertad de la persona que escribe, lo usa y es un instrumento de Dios. Es un instrumento vivo, distinto del pincel y de Dios. Cuando yo agarro un pincel para pintar, yo estoy moviendo el pincel exteriormente. Yo agarro el pincel. Dios mueve interiormente. Es un misterio. Dejamos de lado la comparación y reconocemos que algo no entendemos. Pero el mejor modo de explicarlo es la causalidad instrumental. De esto se siguen muchas consecuencias, ¿no? Que, por ejemplo, si es divina, como es seguro, no pueden haber errores. Ahora vamos a ver entonces una comparación. Antes de pasar a decir cómo es la Biblia, vamos a comparar dos misterios. Un misterio que es el de la revelación bíblica, otro misterio que es el Verbo encarnado, el misterio que empieza un nuevo orden, esa unión de lo divino y lo humano. Así como en Cristo hay divinidad y humanidad, en la Biblia también es teándrica, tiene cosas divinas y humanas. Esto lo decían los padres de la iglesia, los papas. Esta es una citación de un papa. Así como el verbo de Dios se hizo semejante a los hombres en todo, excepto el pecado. Atención, esa es la carta de los Hebreos. Las palabras de Dios expresadas en lenguas humanas se hacen semejante al lenguaje humano en todo. Todo lo que sea modo de hablar humano, Dios quiso asumirlo. Eso es el misterio. Y Dios tiene un lenguaje mucho más alto. Él quiso nuestro lenguaje, lo quiso agarrar y usarlo. Excepto el error. Él asumió todo lo que es humano para hablarnos, para revelarse a través de hombres, excepto el error, excepto el pecado, excepto la contradicción. Con esta comparación de dos misterios, uno empieza a entender un poquito más de lo que es el misterio de la Biblia.